Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo ocaso. Estamos en la víspera del ocaso, en la última postura del día. Gracias por acompañarnos, Trilce Luis Ángel. Como ya es costumbre para todos nosotros, el último jueves de cada mes cerramos con ocaso, café y poesía. Entonces, un agradecimiento enorme a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Para nosotros, para Fundación Trilce, es gratificante que esta biblioteca pues, nos preste este espacio para hacer esta alianza y poder traerles poesía con café al fondo, que pueden dejar café, hay aromática, en cualquier momento pueden pararse y tomar, y con el ocaso detrás de las ventanas. También pues agradecerles a todos ustedes por haber venido hoy, por saquear una parte de su tiempo este jueves para hacer una pausa, para contemplar el tiempo en vez de estarlo corriendo como corresponde, ¿no? Como corresponde precisamente a la poesía, quitarle esa mecanicidad al tiempo y empezar a interiorizarlo y a vivirlo, a aprenderlo, a tomarlo para nosotros. Entonces, muchísimas gracias para ustedes por estar aquí. Y también, pues por supuesto, para nuestras dos magníficas invitadas que están aquí. Esto va a ser un recital hermosísimo. Hemos tenido recitales muy lindos este año. Y como ya saben, pues bueno, el último jueves de cada mes lo seguiremos haciendo. El próximo va a ser el jueves 31 de julio, último jueves de julio, con Alejandra Becerra y Jonathan Caicedo, para que también nos acompañen los poetas jóvenes que también tienen un trabajo muy interesante. Entonces, pues, bueno, sin más preámbulos, aquí está Zulay Pinto y Laura Castillo. De Zulay les cuento, es publicista e ilustradora. Dentro de su ejercicio profesional se ha desempeñado como redactora y estratega publicitaria, es colega mía. Además de diseñadora y gestora cultural, apasionada por la narrativa y la poesía. Textos suyos hacen parte de antologías y revistas literarias. Actualmente dirige Mr. Jones Estudio Creativo y el club literario Madame Bovary. Además, se desempeña como coordinadora de editorial Avatares y de la revista Alebrijes, medios colombianos especializados en literatura breve, y pertenece al colectivo internacional de minificción. Es autora del libro de epitafios minificcionales y poéticos Más allá del punto final, de editorial Avatares Colombia 2001, y por supuesto de Corderos, Gallinas y Brujas. Entonces, un aplauso para Zulay, por favor. Qué lindo ver tantas caras conocidas y tantas caras nuevas, ver que este espacio se fortalece. Gracias en verdad por venir, gracias a la Luis Ángel y a las personas que se conectan y que ven estas retransmisiones, ¿no? Les cuento que encuentran el video de este recital y de todos los recitales en la página de Facebook de Fundación Trilce y también en el canal de YouTube de Fundación Trilce. Y bueno, también tenemos a Laura, como se nos iba a olvidar. Laura Castillo nació en Bogotá en 1990, abogada de la Universidad Externado de Colombia. Recientemente ganó el 20º Premio Nacional de Poesía de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Bueno, ya fue hace un tiempo. Fue mención de honor en la categoría de poesía en el tercer concurso de escrituras creativas, cuento, poesía y crónica de la Red Capital de Bibliotecas Públicas Bibliored. Laura fue invitada al 7º Festival de Poesía y Narrativa Ojo en la Tinta. ¿Cómo extrañamos el ojo en la tinta? Que viva el ojo en la tinta. Y bueno, un aplauso para Laura, por favor. Bueno, también Laura es parte del comité editorial de la revista La Raíz Invertida, ¿no? Esa revista que nos mantiene actualizados respecto a la poesía latinoamericana. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Zulay, bienvenida. Gracias, Alejo. De verdad que muchas gracias a todos y todas las que vinieron. Muy feliz de reencontrarme con amigos y amigas aquí. La poesía siempre es una excusa para la amistad y para darnos como esta energía en un momento tan necesitado. Siempre hablamos de eso, ¿no? Siempre que nos encontramos, bueno, que la poesía nos da vida y nos da ánimo y nos da fuerza en momentos duros, pero creo que las épocas recientes son todavía más
complejas y nos tienen un poco abatidos y abatidas. Y entonces es todavía más agradecido este espacio, o por lo menos así lo siento yo. He estado en unos momentos donde me he cuestionado todo lo que es ser humano. Entonces, realmente venir y encontrarme con estas caras amables y que sé que también les duele y les importa el mundo, me hace sentir muy, muy privilegiada. Pues estamos hablando ahorita con Lau y Alejandro, pues arrancar con pues, una reflexión sobre lo que sucede, sobre lo que está pasando, el genocidio que está sucediendo en este momento ante los ojos del mundo, en el Oriente Medio, en la Franja. Definitivamente pues que todos estamos, o bueno, todos y todas nos conmovemos con el dolor, tenemos la empatía y además nos invoca el pensamiento y la convicción de que las causas justas, vemos ese pueblo nazarí totalmente vulnerado sus derechos año tras año por décadas, pero especialmente ahora con este actuar de este último gobierno israelí, 3 víctimas de un genocidio ya totalmente declarado. Entonces realmente pues que quisiera pues, que dedicáramos este espacio a estos que han caído, a estos niños, niñas, mujeres y hombres que han caído de esta manera tan pública, tan infame, y que sigamos levantando nuestra voz, porque es que estos son granos de arena que construyen un mundo mejor. Así creamos que de pronto nuestros aportes son insignificantes, lo que hagamos en nuestros espacios con amigos, amigas y familias totalmente poderosos y dan fuerza para seguir viviendo en un mundo así. Arranco entonces, en consecuencia, con un poema de Corderos, Gallinas y Brujas que se llama Los gusanos de la guayaba. En mi casa, como lonchera, a menudo preparaban jugo de guayaba, la madura rosada de habitantes blancos. El líquido se vertía en un termo reforzado con bolsita plástica. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de madre o abuela, casi siempre se regaba. Me daba vergüenza llegar al colegio con el batido derramado en la maleta, piscina viscosa de cuadernos. Pero más que eso, sufría por cada inocente desmembrado en la licuadora, sin oportunidad de súplica o resarcimiento. Con el tiempo aceptas que las masacres son hábitos milenarios. Y bueno, para seguir en consecuencia con esto, entonces también creo que está en el orden de estas ideas. Es de un libro que está en proceso de edición, que también, digamos, se encuentra en esta situación de dolor ante lo que sucede. Entonces, ahí van varios poemas al respecto. Y este se titula La siembra de champiñón, Japón, 1945. De acuerdo con los libros de historia, Hiroshima fue destruida por más de 100.000 cuerpos hechos polvo por aquel pequeño niño. Asimismo, los historiadores registran que Fatma fue sembrado en Nagasaki 3 días después. El insaciable hombre gordo evaporó otras 70.000 almas. De tal manera, hongos luminosos bautizados con gracia sometieron al enemigo. Aunque los textos omiten imágenes nunca fotografiadas, la de otro chiquillo, un little boy real, que jugaba con su cachorro cuando el pérfido infante lo besó en la frente. La piel se le desprendió en limadura de estrellas, se vaciaron sus entrañas.
El dolor de la expiación ajena no le impidió observar los ojos del perro que explotaron como canitas de agua, o la de otro hombre rojizo, un Fatman real, maestro de escuela, que se dirigía a sacudir el borrapizarra cuando fue alcanzado por la barriga de fuego. El dolor de la expiación ajena no le impidió fantasear con regresar, proteger a los niños. Entre el patio y el salón de clases dejó un breve camino con sus migajas. Los atomizados que lograron narrar estas u otras infamias tampoco sobrevivieron al apocalipsis. Bueno, entonces continuaré con, del mismo libro Ignominia, de Ángeles y Cigotos, Polonia, 1943. Gretel y Esther se tomaron de las famélicas manos como querubines enjutos que por primera vez intentan volar. La gemela, 5 minutos mayor, fue inyectada con hidrocarburo líquido. La gemela, 5 minutos menor, con tricloruro de metilo. Mientras convulsionaban, Mengele acarició con desquiciada ternura sus pequeñas cabezas. Murmuró: hijas suculentas del carnero perdido, no tienen culpa de vagar en tinieblas buscando al Padre. Nacieron de un vientre que teme a los cerdos. No sufran, no imploren. La ciencia es Dios justo. Depositen sangre probeta. Darse desnudas bajo el microscopio. Su pureza quedará resarcida. Después del colapso, los órganos de las niñas fueron rigurosamente medidos, pesados, comparados. El monstruo, el ángel de la muerte de Auschwitz, no registró ningún hallazgo significativo. Bueno, y termino esta parte con, de nuevo Ignominia, La flor del napalm, Vietnam, 1972. Kim Poo jugaba con sus primos a las afueras de Tam Ban cuando una cabeza de líquido ardiente mordisqueó con 8.000 de sus bocas las 2/3 partes del pequeño cuerpo. Los piececitos vietnamitas, con sus chilones de piel sobreviviente, corrieron hacia el ojo obturante del tiempo, oculto en la retina del joven fotógrafo Nick A. La guerra mostraba nuevamente sus dientes de humo negro, aferraba las uñas sobre monigotes de nefastas decisiones, enquistadas en enjambres de ignorados. Pero la niña del napalm, con índice de tinta rotativa, señaló el horror vergonzoso de esa contienda que por fin trastabillaba, tras miles de piernas arrancadas, cascos agujereados y propietarios de bolsas negras que revisaban entre honores, banderas y carteles coloridos. Home, sweet home. Gracias. Música, obviamente, eso me toca mucho. Gracias, muchas gracias, Zulay. Ahora vamos con Laura. Buenas tardes a todos y a todas. Lindo que estén acá en este momento, en este espacio que nos brinda pues la Luz Ángel Arango, en el espacio que la Fundación Trilce ya lleva trabajando más de 2 años ya acá en este espacio. Que es muy acogedor y que a mí me trae recuerdos muy particulares. Yo acá tuve mi primer taller de poesía con hoja y la tinta y llego y lo daba acá. Así, claro, desde hace más de 11 años. Y acá, de hecho, entonces es muy agradable para mí este espacio. Recuerdo con mucho cariño acá este lugar, y obviamente para mí es muy bonito también contar con
cada uno de ustedes, dispuestos a dar unos minutos de su vida a la poesía. Me uno a las palabras que mencionaba ahorita Zulay. Obviamente estamos viviendo momentos igual convulsivos, la Franja de Gaza también, el tema de Palestina, y me pone muy feliz también que Zulay esté también escribiendo desde el punto de vista de cómo nos impacta el conflicto, ¿no? Yo creo que como escritores un gran aporte que tenemos es poder dejar un testimonio de lo que, del contexto que estamos viviendo. Y la palabra se convierte en esa herramienta de dejar ese testimonio y de mostrar cómo estamos viviendo este mundo que nos rodea con todos sus conflictos y con todo el dolor que le conlleva. Entonces, bueno, vamos a leer unos textos también que están en nuestra construcción. Rumbo al campamento de la ONU. En el frente, una mujer embarazada carga al hombro un fusil 5.56 Galil. Usa una camisa corta, color verde. Camina y sujeta sus pies firmemente a la humedad de la tierra. El eco de sus pasos sobre los matorrales recorre su útero de madre, se aferra a él, a esa vida que trenza olas en sus entrañas. Desde adentro se oye el susurro de las voces, es el lenguaje del pájaro retornando a las ramas de los árboles. El vientre, esa primera casa en la que habitamos el mundo. De otro tipo de interrupciones. 1. Pocos conocen que las mujeres nacen con un número finito de óvulos, 400 óvulos maduros durante su etapa reproductiva. Finito, que termina, que se encuentra con el límite reproductivo relativo a la multiplicación. Se abre, comillas, el centro de la vida, maduro, aquello que cumple su ciclo. Cuentan los días restantes. No es conveniente sangrar en medio de la guerra, tampoco lo es nacer. 2. Se observa un cuerpo encogido sobre la hierba. Abre la tierra, deja que absorba cada centímetro cúbico en el que concebimos nuestra sangre. Busca retornar al calor, aquietar la ausencia. Abre la tierra, deja que el agua limpie mientras la mano lejana se extiende sobre el vientre. 3. El vientre de cada mujer es habitado por su propio idioma. Algunos le llaman intuición, ciclos, tiempo propicio. Cada ciclo recuerda un vientre que se encoge para soltar. Se suelta lo que ya no se necesita o lo que no logra encajar. Cada ciclo inicia con ese regreso primigenio en el que el refugio es una posición fetal. Testigo principal. El contenido total de hierro de un individuo fluctúa entre 3.5 a 5 gramos. Su exceso o su defecto puede producir sutiles alteraciones en el gusto. De vez en cuando recojo un poco de tierra y la coloco bajo mi lengua. Una suerte de ausentes nombra desde allí mis palabras. Lecciones de viaje a partir de un cuadro de Picasso, La Guernica. Primer y único consejo: no vuelvas a buscar nada que hayas olvidado, simplemente reemplázalo en tu destino. En la habitación, Picasso se acerca con levedad a mi oído, susurra:
la violencia. Lenta frontera crece, despliega el territorio, el tejido con el que contempla mi pupila, el blanco, el negro, la luz y la sombra. He mantenido en silencio los cuerpos. Deposito en mis pies los restos de tierra que se agrupan en el calzado. Busco eliminar en cada huella el olor que migra junto al desaparecido, la estadística, la historia omitida, contención. No he vuelto ni he reemplazado nada. El cuadro en su fractal se mantiene allí. En silencio observa las grietas, las suyas y las mías. Este poema. Migrar. En mi país, el ojo del pez bordea los ríos, narra el silencio del caminante, la ausencia de patria, la sensación de migrar, desandar y encontrar allí la tibieza de la mosca como augurio en la palma de las manos. El cuerpo del agua nos rodea. Gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Ubaldo. Bueno, vimos aquí ya una resignificación de todos estos escenarios de la violencia. Creo que definitivamente, si ahora miramos como las temáticas y como las propuestas estéticas que están haciendo las mujeres desde la poesía, un gran porcentaje lo está haciendo desde la violencia. Y me sorprende y me agrada mucho lo que pasó hoy, que se está tomando desde diferentes aspectos, no simplemente desde el lirismo que ya conocimos en tantas maestras como Emilia Yarza, María Mercedes Carranza, bueno, en fin, sino que ya estamos innovando, estamos como buscando una nueva forma de cantar esa violencia a través de las masacres, por ejemplo, en algo tan cotidiano como la preparación de un jugo de guayaba, a través de las estadísticas, de los datos científicos, de darle al poema otro aspecto. Entonces me parece que es una diversificación de miradas que van más allá del lirismo, pero están enfocadas en ese tema de la violencia. Este tema que es universal, ¿no? O sea, puede que lo toquemos en un determinado punto hacia lo que está pasando en Gaza, que es terrible, en Ucrania, y ahora en Irán, y no tenemos que irnos tan lejos, ¿no? Basta ir al punto al Catatumbo, al Cauca, en fin, y pues esa línea siempre sigue causando este tipo de efectos. Entonces me parece muy chévere que se haya diversificado la manera, más no ese fondo. Y mi primera pregunta sería respecto a eso. Si alguien les dijera, bueno, el poeta canta esa herida, la que causa la violencia, la pregunta sería, ¿para qué cantar la herida? ¿Qué aporta el poeta al cantar la herida de la guerra? ¿Qué respondería? Bueno, yo creo que, como lo mencionaba hace un rato, creo que una gran parte, digamos, de la función social, si se quiere decir así, a la poesía es poder dejar ese testimonio y lo digo pensando no solamente, digamos, en un contexto de inmediatez, sino que la palabra permite esta manera de perpetuar en el tiempo, particularmente pues los libros me permiten dejar testimonio de eso, ¿no? Y pues casualmente ahorita referidas a dos grandes de las autoras que han trabajado en el tema de la violencia, que es Emilia Yarza y a María Mercedes Carranza. Y si nos damos cuenta, pues Emilia nos deja un contexto brutal de lo que fue en los 50 en Colombia y en el mundo, ¿no? Hay poemas, digamos, acá le ha llegado la muerte, que cuando uno va y entonces entiende que se colocó un camión lleno de dinamita en Cali, y entonces empiezas a reconocer cuál es la historia de Colombia. Inclusive hay poemas que hacen referencia al estallido de bombas pues atómicas, que era lo que estaba en ese momento pues explorándose. Y María Mercedes pues hace también un recorrido sobre las masacres y los distintos puntos en los que Colombia
ya habían masacres para los años 80 y 90. Igual con Yolanda Sánchez, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Poder dejar un contexto histórico y una memoria histórica que busca no solo retratar un país, unos lugares, sino también transmitir un sentimiento quizá de acompañamiento a esas víctimas, y un aporte que tiene el arte, así como pues, lo hacen los pintores. El artista como escritor también deja dentro de sus palabras ese testimonio. Entonces, el aporte que tenemos desde la cultura y desde la palabra. Pues, completamente de acuerdo con todo lo que dice Lau, y realmente pues, creo que parte de varias cosas adicional a eso. Primero, de un contexto personal, cada uno de nosotros, en el sentido de que la poesía, sin necesidad de dedicarnos a la escritura o ser escritores profesionales, la poesía es un vehículo para el pensamiento crítico, pero además para explorar todas esas sensaciones, sentimientos, pensamientos que tenemos como seres humanos y plasmarlo de alguna manera plástica. Entonces, realmente estética. La poesía siento que es primero parte de esa necesidad del ser humano para poder mostrar todo lo que necesita mostrar. Obviamente, generalmente con la intención de que otra persona la pueda leer, no sabemos quién, pero inicialmente lo hacemos para salir de nosotros mismos al escribir. Al escribir salimos de nosotros y contemplamos el mundo y reflexionamos, y la poesía es ese espacio de reflexión, de encuentro, pero también para un espacio donde yo por lo menos siento que tengo voz. Entonces, donde un ser humano cualquiera tiene voz, adquiere voz. Entonces, la poesía viene siendo ese vehículo para eso. Entonces, siento que es una herramienta potente para luchar contra este caos, contra esta oscuridad que normalmente el sistema nos impone. Entonces, a través de eso, de la escritura de la poesía de los poetas, podemos encontrar eso. Como seres humanos podemos hacerlo, pero además, en el contexto de la memoria, quedan esos indicios, esas existencias, de esos pensamientos que plasmaron ahí sus dolores y sus inquietudes, en fin. Entonces, estamos haciendo algo por nosotros como seres humanos, pero también estamos haciendo algo por la memoria histórica y algo por el mundo. Y realmente yo creo que no solamente el poeta, sino cualquier arte que tome esas circunstancias en sus manos y haga algo de ellas, está generando algo, está generando movimiento. Pero además yo soy de las que cree que también todo es energía. Y siento que si todos pensamos al unísono, o creamos, o estamos, digamos, sintonizados con estas inquietudes, eso se va moviendo, y es una ola de pensamiento que a veces pensamos que es imperceptible, a veces creemos que no se está escuchando y que eso no está pasando nada, y definitivamente la oscuridad está ganando, y no, eso es lo que nos hace ver, o creo que es lo que quieren hacernos ver, pero en realidad estamos haciendo demasiado con este aleteo de mariposas que podemos generar cada uno desde nuestras manos, lápices, espejos y papel. Bueno, qué interesante eso de sentirse acompañado, ¿no? Que la poesía también sea no solo el testimonio, sino también lo que tú dijiste de acompañar de alguna forma ese dolor, y por supuesto de sentir esa voz, ¿no? Que tú dices, bueno, que mi voz también tiene una importancia, ¿no? Desde la poesía también puedo marcar algo, es un vehículo, es una herramienta. Y bueno, respecto a eso, recuerdo el caso de Morir es un país que amabas, ¿no? La antología de Escarabajo, donde muchos de nosotros estamos incluidos, que pues, es un poema hecho a cada uno o a algunos de los líderes sociales asesinados, y el objetivo era después regalarle el libro
a los familiares de cada uno de esos 400 líderes a los que se les hizo el poema. Les confieso algo, yo llegué a temer, pues participé, me pareció una idea tremenda, llegué a temer que pues de pronto a ellos no les interesara mucho, ¿no? Que, mire, alguien, un X que usted no conoce y que nunca conoció a su familiar, escribió sobre él. Pues no, les importó y mucho. Lo recibieron con un agrado, con una alegría, como la vida de mi papá, de mi hermano, de mi hija, de mi hijo, de mi mamá, de quien fuera, le importó a alguien más. Y estableció un documento lírico, un monumento lírico para él. Y bueno, sí se presenta mucho sobre la compañía, qué bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para nuestras invitadas? No. ¿Nadie? Bueno, tú sí, bueno, déjame ir acá. Pues esa pregunta yo creo que se la hacen mucho, y es cómo es ese proceso creativo, porque bueno, violencia hay en distintos frentes, hay un bombardeo muy grande de información y lograr decantar de esa información que me sirve y que no. ¿Cómo hacen ese proceso de escritura? Sí, ¿cómo lo realizan? Bueno, depende. Depende de lo que se está escribiendo. Por ejemplo, estos poemas de ignominia realmente sí están basados en investigación. Porque, pues, realmente, pues en ese libro estoy condensando escrituras sobre crímenes de guerra y de odio que han pues, sucedido a lo largo de la historia. Y entonces pues sí requiero una investigación porque pues además los cito hechos, también juego con ficción, pero de alguna manera pues es ficción histórica porque pues está sustentada en hechos reales y pues lo mezclo también pues, con toda la construcción poética. Entonces ese tiene digamos una labor de investigación ahí. Pero por ejemplo los poemas que están en Recorridos de Filas y Plumas vienen siendo, aunque pues también están empatados con historia, con memoria e historia, son más vivenciales, ¿no? Porque pues yo los presencié de alguna manera, o si no los presencié, digamos, mi imaginación los produjo en su totalidad. Pero cuando pues ya hay ya vamos a hablar de un hecho histórico como tal, pues sí requiere de, pues, que estemos enterados. Yo viví obviamente la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos, ni tampoco Vietnam en sí, pero sí, pues creo que además pues también es como mirar en esos poemas, por ejemplo, miré cosas que son como del acervo del conocimiento general de la humanidad, no irnos pues por cosas muy digamos, ¿cómo decirlo? De pronto información que la gente en general no conociera, sino información que más o menos el común de la gente conoce de lo que sucedió. Hay otras circunstancias que pues no se conocen mucho, pero digamos, trato de trabajar como un poco eso, porque haya cosas, haya referentes que las personas o la mayoría de las personas conozcan para que puedan entender el poema, porque pues también es eso, pues que la literatura de alguna manera no sea tan ¿cómo decirlo? Que tengo que explicarla, sino que sea mucho más sencilla, sea democrática, todos la podamos entender. Eso lo tengo en cuenta cuando escribo. Y lo otro es que al principio es simplemente lo que nace, o sea, la manera inicial sí es lo que como se imagine, como lo escribo, y ya después viene el proceso de edición, que es ahí donde ya empiezo a trabajar pues más rigurosamente el poema, la forma de fondo también, las imágenes, ya eso es otra cosa. Pero el primer producto sí nace también mucho del sentimiento y de la emoción.
Ya después sí viene todo lo que les estaba contando, ahí sí, creo que lo regresé. Entonces ahí sí viene todo el proceso de configuración ya, de que todo esté en el orden de lo que fue y que no esté generando pues, información que no se hacía. Bueno, en mi caso, estos poemas los he escrito a partir de un proceso de investigación y he tenido en cuenta distintos documentos, ¿no? Principalmente cuando se firma el acuerdo de paz, pues surge el informe de la Comisión de la Verdad y ese informe pues es extensísimo, pero hay un volumen que les recomiendo muchísimo que es el volumen de los testimonios. Varios de sus poemas están inspirados en ese volumen. Cuando los pájaros no cantaban. Cuando los pájaros no cantaban. Aparte que es súper poético el título de este volumen del informe. Entonces, gran parte de esos poemas surgen de la lectura de este volumen. Otros tienen que ver también con material fotográfico de distintas exposiciones a las que he asistido que tienen pues imágenes relacionadas con el conflicto y también pues allí hay poemas como por ejemplo lo de Picasso, también como poder acercarse a distintas perspectivas a esto lo que es el conflicto, ¿no? Como desde distintas perspectivas la fotografía, los testimonios de las víctimas permiten uno ir conociendo visiones de cómo acercarse al conflicto. Entonces viene como una fase un poco de empaparse del tema y allí en eso pues también surgen como temas con los cuales uno se logra conectar más y hay unos en los que uno dijera, pues pucha, me encantaría poder escribir sobre esto, pero es tan sensible que no sé cómo podría llegar a ser. Y ahí hay un tema de, digo yo, como de responsabilidad también del escritor, de saber medir hasta qué punto estás construyendo un texto, digamos, desde una perspectiva más objetiva y cuando puedes caer de pronto en el amarillismo o simplemente un poema panfletario o meramente político. Y ese es un equilibrio que uno siempre tiene que tratar de mantener y ver el texto con objetividad. Entonces esa ya es la parte, digamos, final, y cuando uno empieza a depurar el texto y a limpiar y a decir, bueno, esto sí funciona o esto, a pesar de que me apasionó mucho, pues no la logra. Y en ese momento es como, no, pues lo aparto y es como de pronto más adelante me pueda servir o simplemente pues lo desecho. Pero si bien se pasa como investigación, de escritura y luego de relectura, depuración y luego ya decidir si va o no va. Qué bueno que hayas hablado de la responsabilidad del escritor, ¿no? Y a veces como que se tiende a pensar, no, yo escribí y eso fue todo lo que salió y eso es. No, bueno, también tenemos algún peso, ¿no? Para eso, entonces, qué chévere. Veo que los procesos son como al revés. Aquí empiezas con investigación y luego la escritura, y luego la escritura y más investigación. Tu primera fase es como más funcional, más de una emoción y ya empiezas escribiéndolo así y luego si vas buscando, investigando y lo vas complementando. Qué chévere. Nos hayan compartido esa intimidad del proceso. Ahora, bueno, vamos a una segunda ronda. Luego me hizo acordar del poema Los líderes sindicales, así que voy a leer ese libro. El que está en Morir es un país que llamabas de Editorial Escarabajo, Hino. Ahí está, sí. Este poema se llama El hábito de quien persiste y está dedicado a Ezequiel Rangel, líder comunitario de la vereda de Pilo Palo en el municipio de El Carmen, norte de Santander. 1. Nombrar el territorio y encontrar en él la forma del olvido. Decidir entonces contar el discurso del otro, apropiarlo. 2. Permanecer. 3. Entrar en los pasos de la noche, renombrar, resignificar, doblar el silencio entre el papel, sentir la angustia, compartirla,
dar el paso con la espalda tensa, con el frío que allí se instala, sacudir el cuerpo, seguir. 4. En el cielo, el águila extiende su negro plumaje. La luz no existe. Su centro no es mi cuerpo. El centro es el cúmulo de pasos que avanzan junto a mí, sin miedo. 5. Una pluma cae sobre la siembra. La luz allí siempre emerge. Narrar para vivir. Por esos días cuenta, a todo el que mataban lo lloraba, así no fuera nada mío, lo lloraba, Adelma. Del conflicto nos quedan las palabras de las víctimas. Adelma, por ejemplo, instaló en sus manos la extensión del otro. Aprendió a reconocer el silencio del desaparecido y a entender la complicidad de los pájaros que en su vuelo abordan la distancia del ausente. La palabra madre y esposa para muchas en mi país fue sinónimo de despojo, de ese nudo que se cierra en la garganta y que impide nombrar. Entonces, alzar la voz y renombrar el camino, narrar y encontrar en la compañera el mismo río caudaloso que de noche permea sus sueños, hablar y reencontrar junto al aroma de las ollas en brazos ajenos que anidan el dolor, la conversación que permite vivir, esa conversación en torno al miedo. Alabadoras de Bojayá y Pogue. Los alabados tejen el río con el grito inmerso en la garganta, resistencia en sus cuerdas vocales para nombrar el Carmen de Atrato, el 2 de mayo, las 10 de la mañana, el antiguo Bellavista, Pipeta, mujer embarazada, vientre muerto, hiera, sangre derramada, restos desaparecidos, 79. Sé que ha llegado un alma sin Dios mandarla a llamar, se canta. Transitar la vida y la muerte. Que nos los busquen, que los traigan, ¿dónde los tienen? El canto es la enseñanza del dolor. Vamos a cerrar con Bogotá, un poema Bogotá. Bogotá lluviosa justamente. Bogotá, correspondencia con María Mercedes Carranza. El límite de esta ciudad está en los bordes de la montaña. Un sendero de luces alumbra su extensión. Pequeños astros anclados en la verticalidad de la tierra, anunciando la fragilidad del disco. Afuera hace frío, lo sé. El aire permanece turbio en las calles. El miedo es un cuerpo que no deja de habitar los rostros. Las avenidas conversan con el tono metalizado del cielo. Los pájaros no pesan en el aire. Amanece. La lluvia del cuarto mes mantiene su golpe en los tejados. Gracias. En sintonía con Laurita voy a leer también de un poema que está en el País Clamado de Avicii, y está dedicado a Wilson Pérez Ascani, un líder que era reemplazo de cultivos, la sustitución de cultivos, y pues al parecer pues, aparece como que lo mataron por eso. Estuve investigando un poquito cuando pues, nos convocaron y me quedó asignado Wilson. Entonces casi no había información, ¿no?
pero lo que vimos es que realmente a él lo mataron por eso. Pero además, un dato muy interesante y muy, creo que diciente, es que él estaba mirando, estaba también dentro de las personas que estaban reclamando a esa multinacional que se estaba apoderando del Catatumbo para la extracción, pues de extracción minera. Entonces, pues era muy conveniente la muerte de él en ese momento. Entonces, pues aparece oficialmente como por ser líder de sustitución de cultivos, pero pues sí estaba eso al margen. Entonces, pues no sabemos qué sucedió. Hijo del Catatumbo, naciste en la entrepierna del viento, eclosionado de montaña, saltaste entre frijoles y aullamas, sembraste medialunas, salpicando todo, fuiste germinando hasta explotar de agua, de verde, de un amor enraizado que te hizo incómodo. 1, 2, 3, 7 veces te callaron, ingresaste a la estadística, uno más de tantos y tantas que olvidamos antes, otro más de tantos y tantas que olvidamos después. Pero el silencio no va contigo, y hoy grito con rabia desde la boca de mis dedos. Llegará un tiempo de cosecha para vestirse de sábado. Bueno, en consonancia también con el conflicto, tengo la huida. La casa se veía pálida. Abuela estaba, pero era un fantasma, una helada parlanchina que fregaba trastos y cocinaba el dolor. Yo reía sentada en una butaca diminuta de niña, esperando almuerzo de migajas, pan y maíz, como uno más de los pollitos que asomaban en su delantal. El campo en sus ojos me anegaba, el suelo era otra vez pasto, olía a bonica seca, y las gallinas picoteaban mis pies de nuevo rosáceos. De repente todo se hizo rojo. Era abuela que gritaba, era abuela que corría para escapar de las balas, abuela migrante, abuela que salta al abismo, abismo que salta en la abuela. Bueno, y saber un poquito ya del conflicto. Sí. Empezando el conflicto, pero es en concordancia de los sentimientos de la época. El lago. A veces vienen las ganas de descubrirse, como el cisne que sumerge la cabeza para dejarse ir. Náusea permanente, dolor quedo donde no conoces, hastío, repleto de hambre. He aquí una confesión, no siempre soy buena, me ahogo a propósito, cuento hasta 5, respiro húmedo, toso una vez, 2, vuelvo a sumergirme entre agua densa, pero en mi estanque todos observan, no está permitido ahogarse. Entonces soy otra vez buena, sacudo las plumas, nado. Bueno, este que me gusta mucho, a ver, termino con él. Retrato post-mortem. Tía Elena posa en una foto como eterna bebé, con su vestidito de bautizo blanco y rodeada de azucenas. La conservamos así, perpetuamente inmaculada, leve. No supo de corrupciones de la carne, aunque su cuerpo diminuto se pudriera como todos. Abuela nos gritaba, los ángeles siempre huelen a rosas, pero los piececitos gordos de la tía hace tiempo estallaron de gas y sus ojos se escurrieron dentro del cráneo blanco, de coronilla jamás cerrada. Los huesos debieron crecerle algunos milímetros aún, igual que el cabello y las uñas, y sus delicados líquidos, con seguridad, alimentaron la santa tierra, sembrada con ese ataúd tan ínfimo
tan blanca, tan liviana como día a día. Muchas gracias. Ay Dios, bueno, muchas gracias Laura, gracias Zulay. Bueno, no sé con qué sensación se quedan ustedes. Yo llegué muy contento y ahora llegaron súper devastadoras, ¿no? Yo sentía como que me clavaban el cuchillo y le daban 3 vueltas más. Bueno, quiero hacer un paréntesis que me equivoqué. Morir es un país que amabas, es una edición conjunta entre Escarabajo y Abyssinia. Un saludo para Stephanie, Fey Yeser, Eduardo y todo su equipo, por supuesto. Pero 3 poemas en los que el cuchillo no dio 3 vueltas, en los que lo sacaron y me entró algo de esperanza. Esos poemas fueron casualmente los de Morir es un país que amabas. En el caso de Laura, habla de la luz y la semilla. En el caso de Zulay, habla de volverse a vestir de sábado. Bueno, nos llega con una... O sea, después de todo eso nos devuelve como con una imagen optimista. También lo noté en el último poema tuyo, el de Bogotá, con la lluvia sobre el 4.º mes, ese repiqueteo de abril. Yo lo tomé como una imagen alentadora, positiva, linda. Pero entonces hubo como 3 poemas en los que cerraron con esperanza y los otros sí fue como ¿a qué se ve tanta devastación? O bueno, no sé, la esperanza cómo juega ahí. ¿Eso se lo propusieron o es algo inconsciente? ¿Qué pasó ahí? ¿Hay esperanza? ¿Se puede meter esperanza en un poema de guerra? Concreto mi pregunta. Claro que hay esperanza. Siempre hay esperanza y particularmente en el poema pues, a Ezequiel, pues, el líder social, justamente hubo ese propósito de la luz, ¿no? Y es un mensaje de siempre estamos batallando en este conflicto, nombrándolo, retratándolo. Obviamente los líderes y las lideresas sociales pues tienen la camisa esta ultra puesta, ¿no? Y es un llamado a que no importa cuántas, o sea, importan obviamente esas muertes, pero a pesar de esas muertes siempre está la voz para seguir luchando, para seguir nombrando los derechos, para seguir exigiendo respeto por nuestras tierras, por la naturaleza y ello porque es necesario, porque si no alzamos esa voz, pues sencillamente nos vamos a quedar sin agua, sin un lugar que proteger, sin una madre tierra a la que cuidar, ¿no? Entonces, esa esperanza siempre existe ahí, porque siempre tiene que haber esa voz que le dé vida, respeto y que luche justamente por nuestros intereses. Entonces, obvio, sin esa esperanza creo que el mundo sería bastante mal. Bueno, en mi caso, el poema de Wilson Pérez Ascanio, realmente, como les contaba, investigué sobre él, la información que había también testimonios de la familia, uno muy importante de su papá. Entonces, él era luz para su comunidad. Él era, pues, como, estaba haciendo como que todos esos cultivos ilegales se transformaran en cultivos de auyama y de frijoles. Por eso los incluyó en el poema. Y realmente, pues como él era luz, quería también que el poema fuera luminoso, pero de todas maneras también mostrar ese intento de acabar, ¿no? de aniquilar la luz, pero que al final la esperanza siempre va a estar. Entonces por eso lo terminé con ese tono esperanzador, pero realmente sí tengo que decirlo, yo más bien soy, al escribir, muy oscura, muy siniestra en mi manera de escribir y manejo un poco a veces el humor negro y eso, pero es más como mi manera de ver el mundo, pero no quiere decir que no tenga esperanza en la humanidad en escribir así. Siento que es como una manera estética de verlo y de trabajar esas temáticas, pero no sé, no quisiera pues que eso proyectara más dolor, sino más reflexión, creería yo que pues es como la intención.
acerquen la, ¿cómo decías? Sí, darle vueltas al cuchillo, no es la idea. ¿Fui el único que se sintió así? ¿No es cierto? Pero bueno, así somos algunos poetas. Yo creo que sí, porque hasta lo del ataúd blanco era, y eso sonó. Pero lo de vestirse de sábado, bueno, yo creo que una de las cosas más complicadas en poesía es meter una luz en un poema de guerra, que haya una esperanza, pero sin caer en un lugar común. Ustedes lo hicieron de una manera como, no sé, como tan orgánica que uno ni se da cuenta y al final dice, bueno, se puede, ¿no? Y creo que esta vez terminó un poco más esperanzador. Entonces, qué chévere que lo hayan incluido de esa manera tan fluida, tan natural. Eso fue una anécdota de una vez subí unos textos, estábamos en la época del 21, pues todo lo que está pasando, entonces aniquilación de jovencitos estudiantes que también estuvimos mirando en vivo por celulares, o sea, muy parecido a lo que está sucediendo ahora, y subí un texto a las redes sociales y una chica me dice, no subas esas cosas, tú escribes cosas porque había tenido una temporada de textos muy luminosos y escribí, y entonces subí eso y me decía, no, tú escribes luz, tú eres para escribir luz, no sé qué, y yo decía, bueno, son diferentes maneras de... Déjame estar oscura hoy, por favor. Pero, entonces sí, eso pasa, claro, hay que darnos también. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Gracias, Laura. Gracias, Zulay. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Esperamos que nos sigan acompañando, a quienes miran la transmisión, quienes nos ven en redes, en el canal de YouTube o de la página de Facebook de Fundación Trilce. Muchas gracias. Y por supuesto, a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Terminó haciéndoles la invitación para el próximo recital, que será el último jueves de julio, 31 de julio, con Alejandra Becerra y Jonathan Caicedo. Y en agosto vamos a tenerlo con Indra Amartayagam de Ceilán y Gabriel Chávez Casasola. Entonces, por favor, nos sigan acompañando, sigan presenciando este ocaso con café y poesía. Oscureció, llovió, no nos dimos cuenta, pero presenciamos el atardecer y vimos el país en la boca de estas mujeres. Muchísimas gracias, Laura, gracias, Zulay, y nos vemos la próxima. Que alimento.